Muy buenas noches, familia Sion y amigos de familia Sion. Bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga por conectarse. Vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy con la tercera de las cartas a las 7 iglesias, la carta a la iglesia de Tiatira. Pero antes de iniciar nuestro estudio de hoy en la noche, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra y ser edificados, exhortados y consolados en nuestra fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por podernos conectar, Señor, por este medio y poder ser instruidos en tu palabra, principalmente, Señor, en este tiempo en que estamos viviendo, Señor, las proximidades de la pronta venida tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla, a aplicarla a nuestra vida en el día de hoy y que nos sirva de preparación, Señor, para tu venida, para nuestro encuentro contigo, Señor, en tu segunda venida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te pedimos también que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, y que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea establecida en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra sea sellada por tu Espíritu Santo como con fuego en nuestro corazón, Señor, y produzca mucho fruto para la gloria tuya y para la bendición de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, nuestro tema el día de hoy, continuamos con las cartas a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis en el capítulo número 2 y número 3. Y el día de hoy vamos a compartir acerca de la tercera iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Estamos siguiendo un orden un tanto diferente a el de las 7 cartas, porque en la carta, en el orden de las cartas de Apocalipsis está la iglesia de Tiatira como cuarta, y en nuestro estudio es la tercera. ¿Por qué? Porque nos saltamos la iglesia de Esmirna, y nos vamos a saltar también la iglesia de Filadelfia más adelante, porque estas son las iglesias a las cuales el Señor no les pone ninguna tacha. Y en la secuencia de las iglesias que tienen tacha podemos encontrar el desarrollo de un problema que aflige a la iglesia de hoy, y es que en ciertos sectores de la cristiandad del día de hoy están bajo enseñanzas falsas, bajo enseñanzas que no son bíblicas, son humanistas, y eso es una característica de la iglesia previo a la venida de Cristo. Entonces estamos desarrollando las iglesias con tachas para ver el progreso o el proceso por el cual una iglesia de una fe firme en el Señor Jesucristo puede llegar a ser una iglesia apóstata. Porque una de las características de las señales de los últimos tiempos es que dice la palabra que muchos apostatarán de la fe. Entonces es importante que nosotros tengamos ese entendimiento y ese conocimiento para estar preparados y rechazar todo aquello que nos pueda llevar a desviarnos de la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Nuestra fe es cristocéntrica. Nuestra fe en todo sentido debe estar centrada en Cristo. Nuestra predicación debe ser cristocéntrica. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Nuestro servicio debe ser cristocéntrico. Todo debe ser cristocéntrico, porque somos la iglesia de la Biblia, y la Biblia es absolutamente cristocéntrica. Muy bien, vamos a entrar entonces ya en la materia de nuestro estudio, leyendo lo que dice la palabra a la iglesia de Tiatira, y después vamos a comenzar a desmenuzar cada uno de los conceptos de los cuales nos habla esta carta. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, dice: y es Jesús escribiendo, dice, o dictando más bien, y Juan escribiendo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios,
el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Esta carta, las características generales de esta carta es que es la carta más larga de las 7 cartas que Cristo envía a las 7 iglesias, por un lado. Por el otro lado, esta carta comienza el grupo de mensajes a las iglesias de Asia. En el primer grupo encontramos a la iglesia de Éfeso, que se caracteriza por su fidelidad a Cristo, pero con fallas en el amor. La iglesia de Esmirna, que es una iglesia fiel al Señor. Y la iglesia de Pérgamo, donde la lealtad carecía de pasión moral. Pero en la iglesia de Tiatira, la situación ya ha tomado un nivel más crítico. Está invadida de enseñanzas falsas por la vía de una operación jezabélica, y ellas han alcanzado no solo a creyentes, sino también a siervos, al liderazgo de la iglesia. En las dos iglesias, la de Éfeso y Pérgamo, había mayoría de personas que eran fieles en la fe y no habían cedido ante los ataques del mal. Pero en esta iglesia parecía como que una parte grande de la iglesia había cedido, de hecho, ante la influencia desmoralizante de esas enseñanzas falsas. Y esto en los estudios anteriores vimos que cada una de las 7 iglesias también identifica cada una de las etapas de la iglesia desde su fundación en el libro de Hechos hasta la venida de Cristo. Y esta iglesia de Tiatira corresponde a la iglesia de la Edad Media, a la iglesia del tiempo oscuro de la Edad Media, que va más o menos del año 1600, del año 600, después de Cristo, al 1517, cuando se da el tiempo de la Reforma Protestante. La característica principal de este tiempo es una característica jezabélica, igual que en la iglesia habla de la iglesia de Tiatira, y esa influencia jezabélica está representada por el dominio, el control de la vida y de todos los aspectos de la vida de los creyentes por parte de una jerarquía que quiere tener el control de toda la iglesia y que se autocalifica a sí misma como profetiza, es decir, quien habla de parte de Dios y quien tiene la autoridad de parte de Dios, quien tiene la autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo de parte de Dios, independientemente de lo que diga la palabra de Dios. Y es decir, que supuestamente habla por Dios para determinar los artículos de fe de la iglesia que no deben ser cuestionados. Demandan una fe ciega o dogmática en lugar de la fe informada por la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo que caracteriza al cristianismo bíblico. Por ello, los dos nombres con los cuales Jesús se identifica en esta carta es el Hijo de Dios
el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y esto nos habla de poder, de autoridad, y también nos habla de juicio, de purificación, de santidad, de anticiparse en anticipación a lo que Él va a demandar de la Iglesia universal y de nosotros mismos, que es santidad, purificación. Recordemos que la palabra de Dios dice que el Señor viene en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, es decir, una iglesia purificada, una iglesia que anda en santidad. Y estos tres nombres también constituyen un contrapeso y establecen el balance perfecto en cuanto a otros atributos de Dios, como el amor, la misericordia, la bondad, la gracia, el favor de Dios, la benignidad de Dios. Se establece un equilibrio con esa característica de juicio, de poder, de autoridad, de santidad y de obediencia que Dios demanda a cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos contrasta, que si bien es cierto, Dios es un Dios de amor, como nos lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y un Dios de gracia y un Dios de misericordia, como nos lo enseña Hebreos capítulo 4 versículo 16, también la palabra nos enseña que Dios es fuego consumidor. Esto lo encontramos en Deuteronomio 4:24 y en Hebreos 12:29. Y también que si bien es cierto, su misericordia y su gracia retrasan el juicio, porque lo que algunos tienen por tardanza en realidad es la benignidad de Dios dándoles tiempo para el arrepentimiento. También es cierto que si no llegamos a ese arrepentimiento, caeríamos en las manos del Dios vivo. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, que terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por lo tanto, esta identificación del Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira nos recuerda que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio, y un Dios que tiene compasión del pecador, pero que aborrece el pecado, y que en su momento todo el peso de su juicio, de su justicia, va a caer sobre el pecador que no se arrepienta, como lo menciona claramente en Romanos capítulo 1 en relación a todos aquellos que rechazaron tomarlo en cuenta, Romanos 1, 18 al 31. Y también esto nos recuerda que tarde o temprano cada uno de nosotros compareceremos delante del Señor, ya sea en el tribunal de Cristo los que son salvos, o en el juicio del gran trono blanco los que son pecadores, los que mueran como pecadores, unos para ir al cielo y recibir recompensas, y otros para ir al infierno y recibir una vida de desgracia, una vida de una eternidad en el fuego que no se apaga. Así que Dios es Dios de amor, entonces nos da el balance. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que nos va a pedir cuentas, y que las cuentas que nos va a pedir es en relación a la obediencia que nosotros le debemos a Él a través de la obediencia a su palabra y la dirección del Espíritu Santo. Recordemos lo que dice Juan capítulo 14 versículos 15, 21 y 23, que el que le ama guarda sus mandamientos. Y el juicio del tribunal de Cristo no va a depender o no va a versar sobre nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron perdonados, el Señor los ocultó ya en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, sino que va a ser por nuestras obras de obediencia a la palabra de Dios. Ni de eso van a depender recompensas, coronas, galardones y tesoros que vamos a recibir para vivir una mejor eternidad en Cristo Jesús. Por el otro lado,
En Apocalipsis 2:19, el Señor le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y esto nos habla de 4 aspectos fundamentales de la vida del creyente. En primer lugar, en cuanto a las obras, recordemos que la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, y ya hablamos que esas obras son las obras de la obediencia y además las obras de amor que hacemos para el Señor y para sus santos. En segundo lugar, también la otra característica fundamental de la vida cristiana es el amor, de tal manera que los 2 principales mandamientos, de acuerdo a lo que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, es que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tercer fundamento de la vida cristiana es la fe en el Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y la fe es la certeza, la convicción en Dios, en quien es Dios. Y por el otro lado, la palabra de Dios nos dice que la fe es obediencia por un lado, y por el otro lado que para acercarnos a Dios, en Hebreos 11:6, que para acercarnos a Dios es necesario creer que Él es, y que además de ello es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es otro pilar de la vida del creyente, igual que el servicio. La palabra de Dios en Isaías 41, versículo 9 al 10, nos enseña que el Señor nos llamó a la salvación, pero también para que le sirviéramos, no solamente para tener una actitud pasiva, religiosa o de asistencia a las actividades eclesiásticas, sino una vida de servicio. En primer lugar, servicio a Él, y en segundo lugar, servicio a nuestros hermanos. Cuando servimos a nuestros hermanos y cuando servimos a nuestro prójimo, estamos sirviendo al Señor. Y finalmente está la paciencia, y recordemos que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1 que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Y cuál es la obra completa? Que por la fe y la paciencia heredamos las promesas de la palabra de Dios. Entonces, aquí le está hablando a la iglesia de Tiatira de los 5 fundamentos de la vida del creyente: la fe, el amor, el servicio, la paciencia y las obras. Lo siguiente que dice en Apocalipsis 2:20 es que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si bien es cierto, ya vimos que esta palabra Jezabel en el contexto histórico se refiere a aquellos que querían establecer una jerarquía controladora sobre la iglesia para servir sus propios fines en la edad oscura, en la edad media. En el tiempo actual, este espíritu jezabélico se refiere a todo aquello que quiere ejercer control y manipulación sobre la vida de los creyentes, y esto se puede dar a diferentes niveles. De hecho, tiene algunas manifestaciones, o vemos el día de hoy algunas manifestaciones de la movilización de ese espíritu jezabélico en la iglesia a través, primero, de un falso entendimiento del ministerio apostólico que está siendo restaurado por el Señor, pero que algunos lo interpretan como el que deben enseñar doctrinas nuevas, cuando la palabra de Dios nos enseña que todas las doctrinas que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida cristiana ya fueron establecidas por el Señor Jesucristo y por los apóstoles en la palabra de Dios. Las nuevas doctrinas se terminaron el día que se cierra el libro de Apocalipsis. Cualquier nueva doctrina que quiera ser establecida es una
es una falsedad y a través de ella se quiere controlar la vida de los creyentes y la vida de la iglesia. Otra manifestación que estamos viendo en el ministerio apostólico, en el ministerio de la iglesia del día de hoy, es un feminismo disfrazado de ministerio de la mujer. El ministerio de la mujer es legítimo, es verdadero, es bíblico, pero en algunos casos ese ministerio de la mujer se está convirtiendo en un feminismo cristiano o cristianizado, y ahí eso significa también el mover del espíritu jezabélico. Y por el otro lado también encontramos el mover del espíritu jezabélico a nivel de ciertas denominaciones y organismos denominacionales que quieren controlar la vida de las personas con la amenaza de que si las personas no hacen lo que ellos digan, principalmente los ministros, entonces van a perder su ministerio, van a perder su salvación, van a perder los dones, cuando ni el ministerio, ni la salvación, ni los dones los da una denominación, sino los da el Señor, nuestro Dios Padre amoroso. Otra manifestación del espíritu jezabélico operando en la iglesia es la mezcolanza entre enseñanzas bíblicas con humanismo secular, por ejemplo, con conceptos sociales, con conceptos psicológicos, con conceptos humanistas que buscan que buscan la autoestima, la autogratificación, el poder, la fama, el dinero, en lugar de buscar la santidad en Cristo Jesús, que es el propósito de Dios para nuestras vidas, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Como podemos ver, este espíritu jezabélico se está moviendo en este tiempo en la iglesia cristiana y se está moviendo de muy diversas formas, y nosotros debemos ser cuidadosos para no caer enredados en ese tipo de cuestiones. Porque entre todas esas manifestaciones están abarcando, unos sectores muy amplios de la fe cristiana y apartando a la gente del verdadero objetivo de la fe, que es temas de los cuales generalmente no se habla en este tipo de control jezabélico, que es pecado, santidad, la muerte del yo, la obediencia a la palabra de Dios, el vivir entregados a la voluntad del Padre, que es nuestra santificación, el arrepentimiento. Estas cosas generalmente en una iglesia o en un grupo donde está prevaleciendo Jezabel o el mover jezabélico, este tipo de cosas no se van a hablar. Porque Jezabel, el espíritu jezabélico, viene a destruir la verdadera fe en el Señor y los ministerios verdaderos del Señor, principalmente el ministerio profético. Y recordemos que el ministerio profético es un ministerio que tiene como objetivo volver a las personas a la santidad, a la obediencia a Cristo, al arrepentimiento, y a crecer en la muerte del yo, en la manifestación del fruto del Espíritu Santo, en la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque el mover jezabélico está muy metido en algunos sectores de la cristiandad y utilizan la manipulación de cualquier forma, manipulación espiritual, emocional, intelectual o física, para obtener poder y control sobre otras personas. Una de las cosas que hace este espíritu jezabélico, o por cómo se mueve este espíritu jezabélico, es la seducción. Pero cuando estamos hablando de seducción, no estamos hablando solamente de una seducción sexual, sino estamos hablando de una seducción de palabras lisonjeras, una seducción de una figura atractiva, una seducción de las emociones,
una seducción de ir detrás de metas que no son bíblicas, en fin, diferentes formas de seducción. Y una característica de este espíritu jezabélico, no solo se dice profetiza, eso quiere decir que promueven doctrinas de error y o falsas bajo una supuesta espiritualidad y revelaciones y Dios me dijo, y generalmente lo hacen con palabras que endulzan, halagan, alimentan el ego de las personas con promesas de bendiciones, de grandezas, de logro, de éxito, de riquezas, etc. Y por el otro lado también enseñan, pero torciendo la palabra de Dios en su propio beneficio, que es la técnica que Satanás utilizó en la tentación a Cristo, en las tentaciones a Cristo en el desierto. Usó versículos, pero torciendo lo que el versículo significaba y tratando de apartar al Señor de la dependencia de la dependencia del Padre. Todo lo que Satanás le ofrece son ofrecimientos del Padre, pero Satanás se los ofrece a Jesús por sus propios medios, por sus propios caminos, no siguiendo el camino de la obediencia al Señor, pero el Señor lo revira, hablándole precisamente de la importancia y la necesidad de obtener las cosas que Dios nos quiere dar, pero por la obediencia a la palabra, no por nuestros propios caminos o caminos ajenos que parecen derechos en su propia opinión, pero que son caminos de muerte y que no corresponden a los caminos que el Señor ha establecido. Otra característica del espíritu jezabélico es que se autonombran y autoasignan dones que son falsos, por supuesto, pero que los usan para su propio beneficio y no para bendición de las personas. Los usan por egoísmo, por orgullo, no por amor genuino. Y también generalmente son intolerantes a las opiniones contrarias y, como ya mencionamos, se pegan a los líderes auténticos de Dios para destruirlos, para derribarlos, para minimizar sus ministerios. Son generadores de división y destruidores de los dones genuinos. Generalmente estas personas son críticas y murmuradoras de otras, principalmente del liderazgo y de aquellas personas que en algún momento les podrían servir como un estorbo para subir en cuanto a autoridad. Realmente buscan hacer quedar mal a las personas a quienes critican y de quienes murmuran, principalmente aquellos que les pueden competir y superar en autoridad espiritual. De ellos la palabra de Dios nos habla en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 8. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá personas amadoras de sí mismas, avaras, vanagloriosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impías, sin afecto natural, implacables, calumniadoras, intemperantes, crueles, aborrecedoras de lo bueno, traidoras, impetuosas, infatuadas, amadoras de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahí tenemos una clara manifestación de que estas personas se visten como cristianos, pero en realidad por sus obras, por sus hechos, por su manera de proceder, por sus pensamientos, en realidad son lobos vestidos con piel de oveja. Y quizá muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo o de cómo están obrando, porque están controlados por un espíritu demoníaco y piensan que están haciendo lo bueno cuando en realidad están haciendo lo malo. Recordemos que estas personas las debemos enfrentar básicamente con nuestras armas espirituales. Recordemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes
huestes de maldad en los lugares celestes. Pero sí debemos tener mucha precaución de no mezclarnos con estas personas mientras permanezcan en esas posiciones de control jezabélico. Y repito, las manifestaciones del día de hoy que se pueden observar en cuanto a la manifestación de ese espíritu jezabélico es un feminismo cristianizado. El movimiento del ministerio de la mujer es un ministerio genuino, bíblico, pero es usado por muchas personas como una forma de manipulación y control, una forma de meter el feminismo dentro de la iglesia de maneras sutiles. Por el otro lado, está a través de los falsos apóstoles que vienen con revelaciones nuevas, queriendo impresionar y seducir a la persona con doctrinas que generalmente tienen que ver con alimentar la autoestima, la codicia y los placeres de la carne. También por aquellas organizaciones denominacionales que usan el temor como una forma de control para mantener a las personas dentro de su denominación, con la amenaza de que si salen de esa denominación pierden su salvación, pierden sus dones o pierden su ministerio. Y finalmente con enseñanzas, con otro tipo o con enseñanzas que tienen que ver con llevar a las personas no a la santidad, sino a la obtención de fama, de dinero y de placer. Esas son las formas como se está manifestando el espíritu jezabélico el día de hoy. Otra cosa interesante que nos dice la carta de la iglesia de Tiatira es que dice... en Apocalipsis 2:24 dice que esta gente ha conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Y esto qué significa? Esto significa que muy sutilmente enseñan más del diablo y más de los demonios que del Señor, y le asignan a los demonios y le asignan al diablo autoridad y poder que no tiene, porque fue despojado públicamente en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Y esta es una especie de... Tienen una hambre, digámoslo así, de conocer de las cosas, de las formas como se mueve el demonio, de las cosas, de los diferentes demonios, y esto es una forma de ocultismo espiritualizado. Estas profundidades de Satanás tienen dos vertientes. Una es ese ocultismo espiritualizado que busca conocer las cosas de Satanás y del diablo más que el mover del Espíritu Santo y el mover de Dios hacia la santidad del creyente, número uno. Y número dos, a través de doctrinas de error o falsas que se generan en última instancia en el infierno. La palabra de Dios también acá nos enseña en Apocalipsis 2:21 que el Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Es fornicación espiritual porque están entremezclando lo divino con lo humano, dos formas de pensamiento que son contrarias una de la otra. Están mezclando el cristianismo con ocultismo, están mezclando cristianismo con paganismo. Hoy hay que tener incluso cuidado con muchos de los posts que se suben en el Facebook, porque muchos de ellos, tomando una fachada bíblica, resulta que de lo que están hablando es de conceptos de espiritismo o de conceptos de doctrinas y enseñanzas que son totalmente que no vienen de Dios.
que vienen de las religiones y el espiritismo oriental o el espiritualismo oriental. Esas son cosas que son parte de las profundidades de Satanás y aunque han tenido tiempo de arrepentirse, no lo hacen, es decir, tienen su corazón endurecido y no quieren rendirse a la verdad de Dios. Y esto implica un peligro muy grande, dice la palabra, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. También habla de que dice que las personas que andan con este tipo de personajes que están ejerciendo el control jezabélico son adúlteros. Dice la palabra, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. El arrepentimiento, recordemos que es una condición fundamental de la vida del creyente, por cuanto que todavía pecamos, todavía nos equivocamos, tomamos malas decisiones, no consideramos a Dios en muchas de las cosas que hacemos. Entonces el arrepentimiento es fundamental. Pero estas personas no hablan de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tienen endurecido su corazón y no se quieren volver verdaderamente al Señor, sino que están buscando alimentar su propio ego con fama, con dinero, con placeres, etcétera, con comodidad, con seguridad, aprovechándose de las demás personas. ¿Cuál es el consejo que el Señor nos da a nosotros, los que vamos detrás de la verdadera fe en el Señor? Dice la palabra en Apocalipsis 2:25, pero lo que retenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y eso significa mantenernos firmes en aquello que hemos creído, mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios nos enseña y en lo que el Espíritu Santo nos da testimonio de que es genuino, auténtico, conforme a la palabra de Dios. Y esto implica que necesitamos ejercer dos cosas más frecuentemente, y es el buscar de la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y buscar la intimidad con el Espíritu Santo a través de conectar nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, decisiones, etcétera, con Él. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice la palabra, yo le daré autoridad sobre las naciones, es decir, gobernará con Cristo. Por un lado, esto se refiere al milenio y se refiere a la vida eterna. Y por el otro lado, le daré la estrella de la mañana, que es Jesucristo, es decir, una mayor revelación, un mayor conocimiento, una mayor intimidad, una mayor cercanía y una mayor bendición del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Hemos llegado de esta forma al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, y si fue de bendición para sus vidas, tiene la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales para que también sean bendecidas las vidas de cada uno de ellos. Y como conclusión, entonces, necesitamos, número uno, ser absolutamente bíblicos, enfocarnos en los temas bíblicos fundamentales, como es la búsqueda de la santidad, que implica el arrepentimiento, la transformación de nuestra manera de pensar, la formación del carácter de Cristo en nosotros, la manifestación del Espíritu Santo, el arrepentimiento y la obediencia. Son 6 temas fundamentales que tienen que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas, para llegar a ser esa iglesia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, por un lado. Por el otro lado, debemos apartarnos de todas aquellas enseñanzas o doctrinas que tengan que ver con un engrandecimiento del yo, es decir, fama, riqueza y comodidad, seguridad, etcétera,
que no sean dependientes de Dios y derivadas de la santidad que le debemos al Señor. Estamos en tiempos peligrosos y necesitamos incrementar nuestra comunión y relación con el Señor a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, como nos lo enseña Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17, que se refiere a la armadura de Dios. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos está hablando de las dos cosas fundamentales. Número uno, la palabra de Dios, fortalecernos con la palabra de Dios, y número dos, fortalecernos en la oración, con la dirección del Espíritu Santo, y la oración en dos sentidos. Número uno, para resistir y rechazar todos los ataques del diablo, y número dos, la oración personal y la oración de intercesión. Así que hemos llegado al final de esta enseñanza, mis amados hermanos. Solo vamos a orar antes de despedir la transmisión, y les recuerdo que estas enseñanzas las tenemos todos los martes a las 7 de la noche en la página de Iglesia Cristiana Sion. Así que de una vez les extiendo la invitación para el próximo martes a las 7 de la noche. Si Dios lo permite, estaremos hablando de la siguiente carta a las iglesias de Apocalipsis. Vamos a orar y le voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor, esa hermosa y maravillosa palabra que nos habla cada día, Señor, y que nos recuerda cada día las mismas cosas para fortalecernos y afirmarnos en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo, a través de la meditación, y nos lleve, Señor, a un mayor entendimiento y a podernos estar firmes y defendidos, Señor, de cualquier enseñanza falsa que quiera venir a nuestras vidas, Señor. Padre, también en el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, sane, libere, restaure, fortalezca y empodere a cada uno de nosotros, Señor, para seguir caminando en ese camino de crecer en ti y en ese camino, Señor, de ser fortalecidos en ti, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de los nuestros, Señor, en aquellos que no te conocen, trayéndolos al conocimiento de Cristo, a la salvación, en aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, abriéndoles sus ojos, volviéndolos en sí y trayéndolos nuevamente a ti, Señor, y aquellos que se han debilitado en la fe o se han enfriado en su amor por ti, que sean avivados, Señor, en el fuego de esos dones y sean perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos nuevamente en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pido también, Señor, que derrames abundancia de bendiciones sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se ha conectado a esta transmisión y sobre sus familias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que tengan una semana bendecida, una semana en victoria y una semana en crecimiento en el Señor. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Nuevamente, muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias a los pastores de la iglesia por el privilegio de este espacio para poder compartir la palabra, y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Bendiciones para todos y un abrazo.